Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, justamente como comentaba María Claudia, bueno, mi nombre es Aurelio de la Cruz, soy jefe de proyectos estratégicos en Panorama BPO. Es una empresa perteneciente a la corporación Yerut, que de repente la pueden conocer más como dueña de las marcas John Holden, Donatelli y Van Heusen. Justamente se encarga de producir prendas de vestir masculino, principalmente a lo largo de todo el país, ¿no? Asimismo, bueno, la corporación es dueña de diversas compañías, entre ellas empresas de outsourcing como Panorama, Barrio, que es una empresa de marketing, Lumínica, que es una empresa de iluminación, Llave en Mano, que es una empresa inmobiliaria, entre otras más que justamente están participando en el mercado peruano ya hace ya casi 50 años aproximadamente. Yo soy de la carrera de Ingeniería Industrial, como mencionaba María Claudia. Actualmente estoy cursando un MBA en Pacific Business School. Tengo diplomados y especializaciones en lo que es principalmente Project Management, Transformación Digital y Supply Chain. He trabajado en diversas empresas como Dinet, Talma, mi consultora de Consulting, en SAF Falabella y actualmente en Panorama. A lo largo de mi experiencia me he dedicado a lo que es la gestión de proyectos logísticos para diversas empresas, digamos, pertenecientes a los rubros de retail, consumo masivo, bienes duraderos, proyectos de transformación digital, construcción de almacenes, implementado en nuestro centro de distribución automatizado de SAF Falabella. Asimismo, he realizado consultorías de mejora de procesos y estudios de mercado, justamente mi experiencia como consultor, ¿no? Y actualmente también soy miembro de la Junta Directiva del PMI Lima Perú Chapter, que es una organización que se encarga de fomentar las buenas prácticas en gestión de proyectos en la rama de lo que es juventud e impacto social. Justamente es el expertise que he logrado generar a lo largo de esos 11 años de experiencia laboral que actualmente poseo y que me ha permitido justamente aprender bastante sobre lo que es la gestión de proyectos y como verán también, digamos, en distintos rubros, ¿no? En la parte social, en tecnología, en la parte de construcción, en la parte de procesos, principalmente logísticos, pero me ha ayudado, digamos, a formar esa expertise que hemos generado a lo largo de estos 11 años de experiencia laboral. Muy bien, un poco sobre qué vamos a tocar hoy día en esta masterclass. Bueno, son 4 puntos principales. Primero, la importancia del control de incertidumbre en los proyectos, el proceso de adaptarse a los cambios del mercado, las herramientas para el seguimiento y control de proyectos, y aplicaciones prácticas, ¿no? Para el seguimiento y control de los proyectos que pueden ustedes seguramente ver, digamos, a lo largo de su carrera profesional. A ver, primero, la importancia del control de incertidumbre en los proyectos, ¿no? Pero a mí siempre me gusta empezar, digamos, siempre repasando este concepto básico que es qué cosa es un proyecto, ¿no? Seguramente muchos de ustedes que están entrando ya a lo que es la gestión avanzada de proyectos saben lo que es un proyecto, pero como siempre digo, es bueno volver a las bases, ¿no? Si no mantenemos las bases, todo lo que está por encima se puede venir abajo, ¿no? Así como un edificio. Entonces siempre es bueno recordar que un proyecto es un esfuerzo temporal, que tiene un principio y un final, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, que justamente tenemos que buscar transformar con un proyecto para generar algo de valor para la organización. Entonces, este es un concepto guiado, digamos, y generado por el PMBOK, digamos que es justamente la Biblia del PMI, digamos que es la institución que promueve las buenas prácticas en gestión de proyectos y que seguramente ustedes también en algún momento lo van a repasar. Es importante saber, cuando hablamos de control y cambios, cuáles son los 3 ejes principales que va a afectar un cambio o una mejora en un proyecto. Y estos son el alcance, el tiempo y el costo, ¿no? Estos tres factores son los que son principalmente afectados, no son los únicos, a veces puede estar afectados también la calidad, los riesgos, comunicaciones, los interesados, muchos más, pero la trinidad principal, que justamente en la gestión de proyectos, que es principalmente afectada con los cambios o mejoras, es el alcance, tiempo y costo. Porque si tú, digamos, incrementas el tiempo de un proyecto, muy probablemente vas a afectar a los costos y también vas a afectar al alcance. Si reduces el tiempo de un proyecto, igualmente, el alcance se puede ver afectado, así como también el presupuesto que tú posees. Si incrementas el alcance de tu proyecto, vas a afectar el tiempo y el costo. Y también, si cambias el costo del proyecto, lo reduces, de repente tienes un ajuste de presupuesto, de repente tienes que reducir el alcance que tienes como objetivo, y el tiempo va a ser mucho mayor o de repente menor en el cual tienes que ejecutar tu proyecto, ¿no? Así que es muy importante que estos tres frentes los tengan siempre en consideración cuando hagan una mejora o una variación, un cambio dentro de sus proyectos.
Esta trinidad es súper importante tenerla mapeada. Ahora, qué es lo que hablamos cuando hablamos de un entorno justamente complejo que se puede ver, hemos afectado por, por distintos cambios, ¿no? Justamente acá hablamos de 4 tipos de entornos, ¿no? El entorno complejo, el complicado, el caótico y simple. Yo, digamos, para justamente explicarles un poco cómo funciona este tema de los entornos complejos en los cuales pueden funcionar los proyectos, me gusta siempre hacerlo con un ejemplo, ¿no? Justamente, ahorita, digamos, bueno, hace unos años ya atrás, empezó lo que fue la pandemia del COVID, en la cual se presentó una situación en la cual muchos de nosotros no sabíamos cómo actuar, ¿no? Nos encontramos en un entorno en el cual estaba principalmente desordenado, ¿no? Porque no sabíamos qué venía, qué es lo que estaba presentándose, entonces estábamos en la nada, ¿no? A eso se refiere este entorno desordenado que se pueden ver justamente acá en la parte del medio de este gráfico, pero posteriormente, cuando ya, digamos, la pandemia del COVID, empezamos a ver, digamos, un poco cómo controlarlo, digamos, a generar mascarillas, a generar el alejamiento, generar el distanciamiento social, entramos a un entorno caótico. ¿Qué se refiere a este entorno caótico? Un entorno en el cual estamos haciendo aplicando algunas prácticas que pueden afectar o no a la situación en la cual nos encontramos, porque todavía no encontrábamos la raíz, todavía no encontrábamos cuál era la solución a este problema, ¿no? Entonces nos encontramos en un entorno caótico con lo que era justamente la pandemia del COVID. Posteriormente aparecieron ya las mascarillas, empezaron a aparecer las primeras vacunas, empezó, digamos, a colocarse lo que son desinfectantes para poder minimizar el tema de los contagios, y es ahí donde entramos a un entorno complejo, ¿no? En el cual ya hay prácticas emergentes que tienen justamente soluciones, unos paliativos, ¿no? A la situación en la cual nos hemos encontrado ante una situación compleja, ¿no? Y complicada. Y luego pasamos a un entorno complicado, cuando ya empezaron a aparecer las vacunas que ya, digamos, tenían un efecto en sí sobre lo que es justamente la pandemia del COVID. Entonces, ya nos encontramos en un entorno complicado. Todavía diría que no nos encontramos en un entorno simple, porque para aparecer en un entorno simple, pues tendría que ya, digamos, aparecer ciertas medicinas, ciertas vacunas que hagan que no nos enfermemos, ¿no? Que ya, digamos, este virus no tenga ningún tipo de efecto, ¿no? Pero como saben, digamos, por las últimas noticias, todavía estamos en una situación en la cual todavía hay personas que se enferman, todavía hay algunos fallecidos, entonces todavía no diría que estamos en un entorno simple, estamos todavía en un entorno complicado, ¿no? Donde hay soluciones, pero todavía no está 100% controlado, ¿no? Entonces, es ello a lo cual es a ello a lo cual nos referimos cuando hablamos de entornos complejos, caóticos, simples, complicados, a través de este gráfico que justamente les muestro en pantalla, ¿no? Justamente para poder entender que ante estas situaciones tenemos que aplicar cambios y mejoras cuando ejecutemos proyectos. Por ejemplo, cuando hablamos justamente de análisis de entornos para poder ver cómo puede ser afectado nuestro proyecto, cómo podemos ejecutar las actividades de los proyectos que tengamos bajo nuestro cargo, pues pueden aplicar lo que es el análisis PESTE, ¿no? Digamos que es bastante conocido, justamente por sus siglas, en la cual nos referimos al tema político, al tema económico, al tema sociocultural, al tema tecnológico, ecológico y también legal, las cuales tenemos que tomar en cuenta estos 6 factores, estos 6 puntos, para poder ver qué acciones tomamos sobre nuestros proyectos para que así no se vea afecto a la situación, ¿no? Cuando hablamos de políticos, hablamos de políticas de gobierno. Cuando hablamos de tema económico, crisis, épocas de bonanza. En el tema sociocultural, las creencias de las personas. En el tema tecnológico, las nuevas tendencias tecnológicas que se van presentando. En el tema ecológico, el cuidado de los recursos ambientales, el calentamiento global, digamos, que hoy en día tenemos y que nos está afectando mucho en los últimos años. Y el tema legal, lo que son las leyes y reglamentos del país. Entonces, siempre deben tomar este análisis, hacer un análisis del entorno para ver de qué manera sus proyectos se pueden ver afectados por alguna de estas situaciones, ¿no? Porque seguramente, cuando ustedes estén liderando un proyecto, si es que lo están haciendo ahora o si lo hacen más adelante,
Si hacen este análisis, van a encontrar riesgos que van a afectar a sus proyectos y es necesario tenerlos mapeados para poder tomar acciones, ¿no? O tomar medidas de contingencia para poder enfrentarlos. También es muy importante hacer ese análisis externo, pero también hacerlo hacia el interno. Identificar cuál es nuestra misión, visión y objetivos estratégicos. Y finalmente también ver de qué manera está organizada nuestra corporación, nuestra compañía, la organización en la cual se ejecuta el proyecto. Entonces, por eso es muy importante, este rombo, digamos, en el momento me lo enseñaron, digamos, un gerente que siempre nos guiaba, en DINET principalmente, nos guiaba de hay otros puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en una organización. El capital humano, la tecnología, el software, los procesos y también la infraestructura, ¿no? Infraestructura, equipos que se cuenten dentro de la organización y que finalmente son parte de los activos de la organización que tenemos que tomar en cuenta para poder atender los riesgos o cambios que se pudieran generar dentro del entorno de trabajo en el cual ustedes desarrollan sus proyectos. Así que, como ven, digamos, hay un análisis externo que hay que hacer y también un análisis interno para poder enfrentar los cambios de los proyectos. Ahora, vamos a entrar a lo que son los procesos para adaptarse a los cambios del mercado, ¿no? ¿Cómo establecemos, cómo actuamos frente a cambios en el mercado que se puedan presentar? Y para eso es muy importante tener bien definidos los roles de los proyectos. Siempre es muy importante tener definido quién es tu sponsor o patrocinador, porque el sponsor y patrocinador es quien va a respaldar tu proyecto. El director del proyecto, la persona que va a llevar a cabo el proyecto, el equipo que le va a dar soporte al director del proyecto, los key users, ¿no? Que finalmente son aquellos que conocen y entienden el negocio para la ejecución del proyecto. Los usuarios, a quienes están afectados por tu proyecto, y también, muy importante, el comité de cambios. En todo proyecto tienen que establecer quiénes son el comité de cambios, aquellos que van a aprobar mejoras, cambios, nuevas medidas que vayan a afectar el alcance, tiempo o costo o los otros factores del proyecto. Sin la aprobación de todos ellos, sin el consenso de este comité de cambios, pues no deberíamos generar cambios. En muchos casos, este comité de cambios debería estar compuesto por el sponsor patrocinador, el gerente financiero de la compañía u organización en la cual ustedes laboren, porque, como mencionábamos, todo cambio afecta a alcance, tiempo y costo. Costo dirigido por el área financiera. Tiempo, seguramente, algunas áreas que sean afectadas, áreas funcionales que sean afectadas por proyectos que ustedes desarrollen, y quienes justamente ustedes, o mejor dicho, la organización, defina que deban aprobar o deban gestionar los cambios de sus proyectos. Ahora, es súper importante también entender el ciclo de vida del proyecto, en el cual tenemos un inicio que acaba con el acta de constitución del proyecto, en esa etapa, la planificación que acaba con el plan de dirección del proyecto, la ejecución del proyecto que acaba con los entregables aceptados, el cierre del proyecto que acaba con todos los documentos del proyecto archivados, y el monitoreo y control que ocurre a lo largo de la ejecución, incluso puede expandirse a la planificación y también al cierre del proyecto. Pero son estos cinco etapas del ciclo de vida que es muy importante tomar en cuenta, y sobre todo, de que cada cambio que ustedes vayan a desarrollar, tienen que ver en qué etapa es la más indicada, ¿no? Justamente esta gráfica muestra al lado izquierdo el eje del nivel de costos y dotación de personal, es decir, el esfuerzo que se le está metiendo al proyecto, y en la parte inferior aparece el tiempo. Como pueden ver, desde que nace el proyecto, pues va incrementando una mayor cantidad de recursos que justamente alcanzan su pico en la ejecución. Es decir, el momento más complicado en el cual ustedes pueden aplicar un cambio es justamente en la ejecución. La idea es que cualquier cambio que ustedes desarrollen, lo realicen entre la planificación y el inicio del proyecto. En esas etapas es cuando todavía no hay muchos recursos, todavía no hay nada llevado a cabo, por lo cual aplicar cambios es mucho más factible. Pero al momento de la ejecución ya es muy riesgoso, ya es muy, genera un mayor impacto al proyecto. Así que por eso tienen que revisar muy bien
tienen que tener muy claro qué es lo que se va a ejecutar. Por eso es que la planificación muchas veces es dejada de lado en la práctica, pero la verdad es que es muy importante tomarla en cuenta porque en la planificación salen justamente estos detalles que de repente no se consideraron al momento de hacer toda la evaluación del proyecto. Así que muy importante que en la planificación sea el momento ideal para tú aplicar cambios o mejoras. Ahora, el monitoreo y control del proyecto, pues, principalmente consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, hay que aprobarlos, gestionarlos para llevarlos a cabo, ¿no? Y estos deben ser aprobados por el equipo designado al inicio del proyecto, que puede estar compuesto por el sponsor, el director de proyecto u otros especialistas que justamente sepan del tema y puedan, bajo su criterio, bajo su experiencia, aprobar los cambios que sean necesarios para el proyecto en mención. Ahora, hay que tomar en cuenta también aspectos fundamentales para tomar en cuenta una evaluación. Justamente el primero es el alcance, tiempo y costo, que es la trinidad que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo puede afectar a los objetivos principales del proyecto? Porque un cambio puede ser tan impactante, tan relevante, que inclusive de repente no se debe aplicar en una primera instancia, sino de repente en un siguiente proyecto, en una segunda fase, aplicar los cambios. Pero eso justamente es algo que tienen que ustedes evaluar, o evaluar el comité de cambios, mejor dicho, para ver si estos objetivos cambian radicalmente y de repente sea necesario cambiar el proyecto o aplicarlo en un nuevo proyecto como una segunda fase, ¿no? Justamente tomando en cuenta una experiencia que pasó recientemente, yo justamente estoy aplicando, desarrollando un nuevo módulo de SAP, justamente en la compañía donde trabajo, pero justamente uno de los proveedores, uno de los consultores que nos está ayudando, nos recomendó que un cambio que estábamos planteando, realizaron una segunda fase. Una segunda fase porque el cambio era tan fuerte que podía afectar mucho los tiempos y también los costos del proyecto que estábamos llevando a cabo. Entonces, por ende, se pasó como una segunda fase, como un segundo proyecto, ese cambio que se estaba planteando. Entonces, por eso es muy importante que desarrollen el criterio, desarrollen el conocimiento y la experiencia para que sepan en qué momento deben aplicar cambios o no. Porque todo cambio que se presente, toda solicitud de cambio no debe ser necesariamente aprobada. Tiene que ser evaluada y en base a eso definirse si esto se lleva a cabo o no. Ahora, ¿cuáles deberían ser los pasos para poder generar una solicitud de cambio? Pues primero, la solicitud de cambio debe ser generada, la necesidad para ser sustentada y hacer una pre-evaluación del cambio, que debía ser evaluada por el director del proyecto. Si ustedes están dirigiendo un proyecto y se presenta una solicitud de cambio, ustedes tienen que primero hacer esa pre-evaluación antes de pasarla al comité, porque obviamente el comité tiene que evaluar cuando ya sea necesario, cuando ya, digamos, tenga un sustento, una base bien establecida. Entonces, el director de proyecto primero tiene que tener ese primer filtro y decir, ¿vale o no vale tomar en cuenta este cambio o no? La evaluación del impacto del cambio, ¿no? Que cuando ya pasa al comité, ya tiene que medir el impacto del cambio en el alcance, tiempo y costo, y también el costo-beneficio. Si aplicamos este cambio, ¿qué valor nos trae a la organización o al proyecto mismo para que esto funcione bien? Luego, la aprobación del cambio. Hay una sesión de presupuesto y tiempo adicional que se da, digamos, justamente el cambio y que finalmente se da con la aprobación. Se determina el resultado que se está esperando con este cambio aprobado para que posteriormente se haga un seguimiento del cambio, ¿no? En el cual el Project Manager tiene que controlar el cambio solicitado que dé el resultado esperado, porque finalmente está haciendo un esfuerzo adicional para aplicar el cambio en la organización, en el proyecto. Hacer también, obviamente, un seguimiento del presupuesto y el tiempo brindado. Yo justamente cuando he tenido diversos cambios presentados en un proyecto de automatización que justamente mencionaba, teníamos que dar seguimiento de ese presupuesto. Es un presupuesto inclusive aparte para los cambios nuevos que se están generando. Así como también con tiempos aparte. Siempre y cuando se pueda dentro de lo posible, ¿no? Depende de cada situación, porque cada situación es diferente y el Project Manager tiene que generar el criterio para ver qué es lo más adecuado. Ahora, herramientas para el control y seguimiento de los proyectos. Justamente lo principal es tener un dashboard, ¿no? Digamos, un dashboard que les permita a ustedes tener un mapeo general del proyecto, ¿no? Una visión, un panorama de cómo está la situación del proyecto. Por eso es muy importante siempre tener establecido la curva S, cuál es el avance del presupuesto justamente del proyecto, cómo están avanzando nuestros recursos, tenerlos controlados, ¿no? Cómo están ejecutando, cómo están trabajando cada uno de ellos,
También cómo estar avanzando las tareas. Hoy en día, por ejemplo, Microsoft Project, que es uno de los cursos que justamente brinda Wii, enseña, digamos, justamente lo que es Project y también, obviamente, la generación de reportes que ustedes pueden generar a partir de esta herramienta para poder tener un control mayor del proyecto. Sin embargo, ustedes también pueden generar en Excel, también es otro de los cursos de Wii, digamos, el tema de Excel, cual pueden generar dashboards o un Power BI también, en el cual controlen cómo va el avance de sus proyectos, ¿no? Y de esta manera, pues, tenerlo mapeado, tener el panorama general para ver si es que algo está yendo bien o está yendo mal, y con el cual definir si es que va a darse un cambio o no. Pero, ¿qué tipo de herramientas podemos usar para los cambios, ¿no? Creo que la principal en tiempo es justamente el crashing y el fast tracking, ¿no? Justamente son dos herramientas muy importantes. ¿Qué es el crashing? El crashing es el aumento de recursos para ajustar los tiempos del proyecto. Es decir, si una actividad A, que como se ve en este ejemplo en la pantalla, demora 6 días con un recurso, pues podemos incrementar los recursos, se pueden duplicar y hacerlo en 3 días, ¿no? Hacerlo en un menor tiempo. Eso es el crashing. Crashing es incrementar recursos para disminuir los tiempos de ejecución del proyecto. Eso les puede pasar, ¿no? Digamos, si de repente se atrasó una actividad y de repente tienen que tomar acción, pueden incrementar recursos. Claro que tienen que hacerlo sabiamente, porque incrementar recursos acarrea más costos. Tienen que ver sus presupuestos, tienen que ver si tienen las holguras o las contingencias para poder aplicar estos cambios en estas situaciones, ¿no? Y solamente cuando sea únicamente necesario. Y entonces aplicar los gastos correspondientes. Luego está el fast tracking, que es justamente cambiar actividades secuenciales a actividades en paralelo para ajustar las actividades del proyecto. Por ejemplo, acá pueden ver la actividad A y luego le sigue la actividad B, pues hacerlas en paralelo es aplicar fast tracking, ¿no? Pero eso ¿qué acarrea? ¿Qué es lo que acarrea, no? Porque finalmente cada acción que ustedes desarrollen va a tener un costo. Si quieren hacer una actividad que es en paralelo, pero que es en secuencial, en paralelo, pues van a tener que incrementar recursos en supervisión para que estas dos actividades que supuestamente tenían que ser una tras otra, pues encajen bien, para que justamente se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo les cuento una experiencia en la cual está implementando Mezzanine y por temas de importaciones, las estructuras metálicas demoraron en su importación y tuvimos que hacer las actividades secuenciales, que era justamente montar el mezzanine, luego instalar la parte eléctrica, luego sistema contra incendio, luego antenas para todo lo que era conectividad, aplicar fast tracking para que todas trabajen en paralelo. Pero eso acarreaba que uno avanzaba, ok, entrabas tú, otro avanzaba, avanzabas otra parte y entraba otro proveedor, y luego otro proveedor, así, y continuamente. Era de manera armónica, pero lo que acarreó en nuestro caso fue tener a los recursos en campo, digamos, constantemente y supervisando que no se obstruyeran entre los proveedores. Teníamos muchos frentes de trabajo. Entonces, aplicar fast tracking no es algo fácil, es bien complicado, pero se requiere justamente la experiencia y la supervisión necesaria para que esto funcione. Pero obviamente no funciona en todos los casos. Obviamente hay que ver en qué casos específicos se puede llevar a cabo, ¿no? O de qué manera se puede llevar a cabo. Mejoras en el tema del uso de los recursos, ¿no? Digamos, justamente hablábamos del tema del crashing, del fast tracking, y por ejemplo, ustedes tienen que tener claro cuánto es el tiempo requerido o las horas requeridas para hacer un trabajo, ¿no? Esto justamente se define como lo que es el recurso esencial, en el cual un trabajo, por ejemplo, digamos, una actividad demora 4 días con 2 recursos, ¿no? Entonces, si son 2 recursos y hacen una actividad en 4 días y un día son 8 horas, pues finalmente esto quiere decir que va a tomar unas 64 horas. Son 2 recursos, 4 días y 8 horas, ¿no? 2 por 4 por 8 te da 64. 64 horas que tú requieres para hacer una actividad. Si tú incrementas la cantidad de recursos, pues deberías hacerlo en menor tiempo, ¿no? Justamente como con la aplicación del brush. Entonces, por eso tienen que ustedes tener también bien claro cuáles son las horas que se requieren para una actividad o el esfuerzo que se requiere por una actividad para ver cómo juegan con sus recursos o con sus tiempos para poder hacer la aplicación correspondiente de las actividades. Y de esta manera, pues, optimizar la cantidad de esfuerzo que ustedes van a aplicar para un proyecto. Y las mejoras en costo, creo que la principal, y seguramente muchos de ustedes la han escuchado, es el valor ganado. Es un método de análisis de datos con el cual ustedes evalúan el costo actual de un proyecto, cuál es el costo planificado de un proyecto,
y lo comparan con el valor ganado, ¿no? ¿A qué se refiere el valor ganado? Pues el valor ganado se refiere al valor de lo realmente ejecutado con el valor planificado, ¿no? Es como un mix, justamente, entre ambos valores, ¿no? Para poder explicarlo mejor, justamente acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, ven en pantalla, digamos, un edificio que se está montando y que hipotéticamente es un proyecto de 100 días, ¿no? Se ponen números hipotéticos para que podamos entenderlo con este ejemplo. Entonces, asumimos que este proyecto tiene un presupuesto de $1.000.000 para ejecutar todo este edificio. Se tiene que ejecutar en 100 días. Es un edificio de 10 pisos y cada piso demora en ejecutarse o realizarse unos 10 días, ¿no? Entonces, haciendo una regla de 3 simples, pues si tenemos $1.000.000 para todo el edificio, son 10 días de ejecución, cada piso debería valer aproximadamente $100.000, ¿no? $100.000 en lo que es valor de ejecución, ¿no? Ahora, estamos en el día 50. Vamos a hacer un corte a lo largo del proyecto y vamos a cortar en el día 50. Imaginemos que para ese día 50 hemos avanzado realmente 3 pisos y hemos desembolsado $600.000 hasta dicha fecha. Entonces, ¿cómo se reparten los conceptos que hemos mencionado? Primero, el costo real es un valor de $600.000, ¿no? Porque finalmente es lo que hemos desembolsado, es lo que ha salido de nuestro bolsillo para la ejecución de este proyecto a la fecha del día 50. Ahora, ¿cuál es lo que planificadamente, según plan, deberíamos estar en ese día 50? Si estamos en el día 50 y cada piso nos demora 10 días, pues deberíamos haber ejecutado de los 10, 5 pisos. Y para los 5 pisos se debería haber gastado $100.000 por cada uno, según lo que habíamos dicho. Eso quiere decir que es $500.000 que se debería haber gastado hacia el día 50. $500.000. Ahora, vamos al tercer concepto, que es el valor ganado. Lo que hemos avanzado realmente han sido 3 pisos. 1, 2, 3. Y eso, según valor planificado, según el valor que se había determinado en el proyecto, tiene un valor por cada piso de $100.000. Es decir, hemos avanzado lo equivalente a $300.000 según lo planificado en el proyecto. Eso es el valor ganado. Es el valor de lo que realmente he ejecutado en especias o valorizado según plan. Eso es lo que nos permite hacer el valor ganado. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve justamente manejar estos conceptos? Es para poder determinar si estamos atrasados o si estamos adelantados a nivel de costo. ¿Esto cómo lo podemos comparar? Justamente si al día de hoy hemos gastado $600.000 y según valor ganado hemos avanzado lo equivalente a $300.000, quiere decir que tenemos un sobrecosto. Porque para 3 pisos son $300.000 y hemos gastado realmente $600.000. Entonces, hemos gastado de más. Hemos gastado el doble de lo que debería haberse ejecutado. ¿Cómo comparamos esto con el valor planificado? Pues también igual. Para el día de hoy, día 50, deberíamos haber gastado $500.000, pero hemos utilizado hipotéticamente $300.000. O sea, deberíamos haber llegado a $500.000 y solamente estamos en $300.000. Quiere decir que también estamos atrasados con el proyecto. Para eso nos sirve el valor ganado, para poder medir cuánto en costo, en valorizado, cuán atrasados o cuánto en sobrecosto estamos en el proyecto. Nos permite hacer este tipo de comparaciones. Y justamente eso lo podemos ver luego gráficamente con una curva S, ¿no? Bueno, acá no tiene la curva S porque justamente no está hecho en escalímetro, pero si ustedes lo elaboran en Microsoft Project, lo pueden ver justamente en formato de la S que justamente mencionaba. Y justamente acá está representado los valores que mencioné anteriormente. El valor ganado es $300.000, el valor planificado a la día 50 es de $500.000 y el costo real, lo que hemos gastado realmente ha sido $600.000. Entonces, esta línea que ven acá, digamos que es el valor ganado, está por debajo de ambas. Primero porque acá hay un atraso con lo que correspondería, con lo que deberíamos estar. Y siguiente, estamos en sobrecosto, ¿no? Porque está por encima de lo que deberíamos haber gastado. Lo ideal, lo adecuado debería ser que el valor ganado esté o bien por encima
o bien en la misma línea que el planificado. Es a ello lo que tenemos que apuntar cuando ejecutemos nuestros proyectos. Pero finalmente es una forma de controlar también los cambios o mejoras del proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de este análisis, a partir de esta evaluación, tenemos que definir acciones de cómo vamos a corregir el proyecto. Si ustedes ven esto en su proyecto, pues tienen que ver, ok, ¿cómo alineo? ¿Cómo hago que la línea de valor ganado se alinee a la de valor planificado? ¿Cómo me ajusto para que esto se dé? Entonces, es ahí donde tenemos que establecer estrategias, o bien crashing, o bien fast tracking, análisis de costos, buscar ahorros, negociación, todas las herramientas a nuestra disposición para poder ajustar nuestra línea de valor ganado y enrumbarla a lo que estaba planificado. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque si finalmente el proyecto no se da porque de repente estuvo mal planificado, tenemos que ir al comité de cambios y decirles, nos va a faltar presupuesto, ¿no? Nos va a faltar presupuesto o nos va a faltar tiempo para ejecutar este proyecto. Y es ello lo que les va a permitir tomar este tipo de decisiones. Y entramos a la última parte, digamos, de la presentación del día de hoy, en la cual vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para el seguimiento y control del proyecto, en el cual, por ejemplo, podemos ver cambios en la gestión del equipo, ¿no? Hoy, justamente con lo que pasó con el COVID, hemos pasado una situación en la cual estábamos trabajando de manera presencial a una situación en la cual tenemos equipos remotos, con lo cual tenemos que tomar ciertas acciones para poder gestionar a nuestros equipos, ¿no? Entonces hay que identificar qué cambios tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entre ellos la comunicación, el liderazgo y motivación del equipo para poder generar que ellos trabajen y estén conformes con el avance del proyecto. Hay que identificar las necesidades de los interesados y hacer seguimiento de las actividades del proyecto para que así de esta forma pues funcione bien. Entonces hay que ver cómo funciona nuestro equipo, cómo funciona de manera remota, cómo funciona de manera presencial y establecer cambios si es que estos son necesarios. Temas económicos, ¿no? Justamente el dólar, el euro son bien cambiantes. Justamente a mí me pasó, justamente cuando estaba ejecutando el proyecto de automatización, que el tipo de cambio estuvo muy volátil. ¿Se acuerdan el año pasado, el año 2021, 22, 20, en el cual el dólar y el euro estaban subiendo y bajando? Siempre hay que hacer un seguimiento constante a los costos de mercado, ¿no? Realizar proyecciones del tipo de cambio que se está presentando y gestionar los presupuestos con el tiempo debido, ¿no? Y de ser posible contar con parte del presupuesto en caja. ¿Por qué en caja? Para, digamos, justamente que el tipo de cambio pues no les golpee a ustedes en su proyecto. Y siempre la mejor opción es manejar el presupuesto con la moneda local, para que si digamos, ustedes generan ingresos en su proyecto o gastos en su proyecto y justamente el aporte del proyecto, la caja del proyecto está en una moneda establecida, pues todo debería ser una misma moneda, ¿no? Si no están afectos a los riesgos del tipo de cambio que siempre están presentes. En el tema de aplicar las mejoras, ¿no? Digamos el crashing, el fast tracking, para aplicar este tipo de cambios, pues tienen que mapear todos los costos asociados, hay que ver el incremento de recursos que se pueden presentar, identificar actividades que se realizan en paralelo y también planificar los recursos. Entonces, tienen que tener muy bien mapeado todo esto para poder ejecutar las actividades correspondientes. Ahora, vamos a pasar a, digamos, un resumen de lo aprendido anteriormente. Pues es muy importante las herramientas que nos permitan controlar el proyecto y también generar cambios, ¿no? Entonces tienen que tenerlas siempre consideradas, tener mapeadas cuáles son estas herramientas, cuáles son las estrategias para la gestión de cambios y contar con un comité que sea responsable de la gestión de los cambios. Tercero, debemos estar atentos a la variedad de los entornos que son cambiantes de manera constante. Siempre estar atentos al entorno, a lo que está pasando en la política, en la parte económica, en la parte social. ¿Qué está pasando y que puede afectar a su proyecto? Así como también dentro de su organización. Número 4, identificar estrategias de cambio que se adapten a las nuevas necesidades. A lo nuevo que se presenta, ¿qué estrategia deben implementar ustedes? Entonces, tienen que mapearlo, tienen que considerarlo con justamente la gestión, con la visión del Project Manager que ustedes seguramente están desarrollando y están formando. Ahora, una reflexión final que siempre me gusta dar, digamos, al final de cada presentación, pues es muy importante saber que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Nada lo logramos solos, sino todo lo que hemos avanzado seguramente ha sido el esfuerzo de muchas personas que los respaldan, que los apoyan.
Entonces siempre es muy importante recordar y tener en mente ello. Sí, con ello termino mi presentación y si tienen alguna consulta o duda, adelante, con mucho gusto en poder ayudarles. Genial, Aureo, excelente. Muchísimas gracias por esta masterclass. Qué interesante y qué importante ha sido. Si ustedes se quedaron con la sensación de que la masterclass fue muy corta, no se pierdan la experiencia de llevar el curso con Aureo de la Cruz, que es parte de nuestro staff docente. Esto solamente ha sido una parte de todo lo que pueden ver y de todo lo que pueden vivir con los cursos aquí en WI. Entonces, animo a todos a que por favor nos escriban sus preguntas en el chat o también pueden aperturar sus micrófonos en orden, claro, para poder darles el pase y puedan hacer su pregunta. ¿Sí? Entonces, mientras vamos dando estos minutitos, les cuento que he estado pasando los formularios por el chat. No olviden registrarse, por favor, para que puedan participar del sorteo. Ahí lo vuelvo a pasar. Y asimismo, no olviden conocer más sobre WI y nuestros programas. Les voy a pasar el formulario también, perdón, el link por el chat para que puedan ingresar. Y ya nos van contando. Bien, entonces, Aureo, muchísimas gracias por la presentación de hoy. Ha sido muy interesante todo lo que has compartido. Como tú reflexionabas al final, en realidad un proyecto es todo un reto, ¿no? Y no podríamos lograrlo si es que no estamos trabajando en equipo. Entonces, qué importante es el liderazgo y qué importante es la comunicación también. Y justo les cuento, aprovecho para mencionarle a los estudiantes, a los que ya son parte de la comunidad WI, que si ustedes están dentro de un programa, ya sea de diplomado o de especialización, van a obtener el beneficio de trabajar estas competencias, ¿no? Entre ellas, comunicación y liderazgo, que es lo que mencionó Aureo, y otras más. Entonces, anímense a vivir esta experiencia con nosotros. Por allí, a ver, no sé si algunos de ustedes tendrán algunas consultas. Se han quedado maravillados con la masterclass, Aureo. Muchas gracias. Bien, entonces, a ver por ahí, Mario, no sé si tendrás alguna consulta. Heidi, que también estuvo con la cámara encendida. Vamos, chicos, no sean tímidos. Sea por chat o también pueden hacerlo prendiendo su micrófono. Así es, así es. Hola, buenas noches. Hola, Cindy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tengo una consulta, bueno, es una pregunta, una duda. Respecto al tema del PMI, justo me estoy enfocando en gestión de proyectos. ¿Es importante ser miembro del PMI? Respecto a las metodologías que se aplican en gestión de proyectos, quería saber eso, ¿no? O simplemente puedo llevar mis diplomados, especializaciones en gestión de proyectos, ¿no? En los temas que realmente se necesita para aplicarlo. O también debo ser miembro del PMI, ¿no? Esa es mi pregunta más que nada. Perfecto. Claro, Cindy, justamente para tú, digamos, certificarte, digamos, ser justamente una project manager certificada, digamos, en cualquiera de todas las distintas certificaciones que tiene el PMI, no es necesario ser miembro. Los miembros sí tienen un descuento adicional, ¿no? Cuando uno es miembro de la organización. Tiene un descuento para los exámenes, para la preparación, incluso pertenecer a cualquiera de los capítulos que están presentes a lo largo de toda la región. Y con ello participar en actividades de networking o también desarrollar participar de sus actividades, ¿no? No es menester, tú puedes certificarte, puedes prepararte con un diplomado, con un curso de preparación y dar tu examen de certificación. Justamente WI creo que está dando una certificación en PMI Ready, que también pueden justamente optar para su preparación, ¿no? De acuerdo. Buena respuesta, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu pregunta, Cindy. Por acá, Aureo nos escribe Félix Armando. Nos dice, ¿qué tan influyente es la estimación del TC en los proyectos? Si es que, como bien lo han mencionado, es muy volátil. ¿Puede estos cambios paralizar o desistir de la realización de los proyectos que se tenga planeado o se asumen con naturalidad? Bueno, yo he pasado justamente por esta crisis del tipo de cambio
y sí, es muy, muy impactante. En algún momento incluso se evaluó recortar el alcance del proyecto. Esa es una decisión ya que va a nivel de dirección, ¿no? Digamos, ya a nivel, porque cuando ya, digamos, los cambios son muy, muy fuertes, porque tú cuando das un proyecto, tú tienes que ir con una proyección. Eso, de ahí tienes que partir. Si no hay forma de evitar que no sea en la moneda que maneja justamente el mercado en el cual tú ejecutas tu proyecto, si tienes que manejar en otra moneda, pues tienes que hacer tu proyección del tipo de cambio y asumes el riesgo, ¿no? Porque obviamente es un riesgo y finalmente tienes que intentar controlarlo, ¿no? Como buen project manager tienes que intentar controlarlo. Y la forma de controlarlo es hacer la proyección. Si hay formas de adelantar pagos para no estar dentro de la parte de incertidumbre de que cómo va a estar el tipo de cambio mañana o de acá a un mes o de acá a un año, está excelente, ¿no? En poder adelantar pagos, ¿no? Para ir con la seguridad de qué cosas estás pagando. Pero, digamos, sí, digamos, de tener un impacto muy fuerte, como, digamos, fue en mi caso, digamos, porque cuando nace el proyecto, el proyecto nació antes de pandemia, ¿no? Nació con un tipo de cambio de 3.4 y llegó un momento en el cual el tipo de cambio está en 4.20. Imagínense, es 3.4, 4.20 son 80 céntimos, es casi un 25, 30% más de lo que equivale el proyecto. Es muy, muy impactante, muy fuerte. Entonces tuvimos que ver formas de poder gestionar el proyecto y que no tenga un impacto tan fuerte, ¿no? Negociación con proveedores, ajustar a algunos proveedores, ajustar algunos cambios, de tal manera que impacto sea lo menos posible, ¿no? Pero sí, digamos, de todas maneras tiene un impacto muy fuerte, así que tengan en cuenta siempre ello. Bien, Aureo, muchísimas gracias por tu respuesta. Qué importante todo lo que nos mencionas. De hecho, por acá se han animado también a hacer dos preguntas más. Dicen, Kevin Bulnes, espero estar mencionando bien tu apellido, Kevin, nos dice, actualmente, ¿cuál es la herramienta básica que un analista de proyectos debe conocer? La principal es como gestor de proyectos es el GAN. Tener tu GAN de proyecto, cuál es el avance del proyecto, cuánto es lo que tienes planificado para ejecutar, ¿no? Porque si no tienes medido cuándo vas a sacar tu proyecto, pues no estás gestionando un proyecto, estás yendo a la deriva, ¿no? Pues creo que parte de saber, digamos, dónde te ubicas y hacia dónde vas con tus actividades en el proyecto. Así es, así es. Por acá, Catherine, muchas gracias, Aureo, por tu respuesta. Por acá, Catherine nos dice, buenas noches. ¿Quiénes son los profesionales idóneos dentro de la empresa, los cuales puedan formar parte del comité? ¿Podría indicarme también cuál es el papel fundamental del project manager en cada proyecto, de inicio a fin? Ya, lo principal es, pues, dependiendo también del impacto del proyecto, ¿no? Qué tan grande es. Sería el gerente funcional, digamos, que está a cargo del proyecto, ¿no? Si en la empresa existe un área de proyectos, sería el project manager es su gerente, ¿no? El gerente de proyectos. Como todo cambio de toma de acarrea costos, seguramente dentro del comité tiene que ser el gerente financiero, ¿no? O el controller o la persona que ve la parte de gastos en el proyecto. Dependiendo qué tan grande es el proyecto, como se mencionaba, estaría el gerente general, podría ser partícipe, y obviamente el director de proyecto, ¿no? También tendría que ser parte del comité. Y así como los especialistas, ¿no? Las personas que conocen del negocio, por ejemplo, el key user sería posiblemente parte de ellos también. Y lo último que mencionas, pues, el fundamental del director de proyecto, pues sería principalmente ser un integrador, ¿no? Hacer que justamente las actividades se puedan integrar, puedan funcionar bien, ¿no? Que funcione bien tu Gantt con tu presupuesto, con el equipo que tú tienes, con los riesgos, tienes que hacer que todo funcione de manera armónica. Y ese es el rol fundamental del Project Manager, hacer que todos los frentes funcionen de manera armónica para que se ejecute muy bien tu proyecto hacia adelante. Muchas gracias, Aureo. Por acá Félix tiene otra consulta. Dice, tengo entendido que el docente Aureo es parte del PMI, Lima, Perú Chapter. ¿Qué tan beneficioso es ser voluntario de esta organización? ¿Se necesita tener la membresía? ¿Qué requisitos se tendría que cumplir para ser voluntario? Interesante tu pregunta, Félix. Sí, es muy, muy importante. Justamente yo me siento parte
de justamente las personas que han tenido un beneficio importante con el PMI. El PMI, digamos, me ha ayudado mucho a crecer profesionalmente. Yo llego a un momento en el cual mi carrera, he entrado un poco a la parte personal, en la cual me sentí un poco ya estancado, ¿no? Estancado, digamos, en lo que era mi crecimiento profesional, y hasta que apareció el PMI, digamos, justamente en mi carrera profesional, porque me ayudó a tener otra visión de los proyectos, ¿no? Aparte de también generar una buena red de networking que me ayudó y que me abrió puertas a otras cosas, ¿no? Entre ellas justamente la docencia, el poder conocer gente, interactuar con gente de otros países y también aprender de ellos, ¿no? Yo, digamos, tengo tenido la fortuna de que después de esa etapa, pues, terminé migrando a muchas empresas, entre ellas Talma, Saga, Panorama hoy en día, hacer consultorías, enseñar, y me ha ayudado mucho a poder crecer como profesional. Así que yo siempre, la persona que quiera crecer profesionalmente, ser partícipe del PMI, se lo recomiendo. Sí es importante ser miembro para poder hacer voluntariados, pero sin duda eso es una muy bonita experiencia y la cual depende de ustedes sacarles el máximo provecho, ¿no? Excelente, Aureo. Por acá Félix nos dice, WI debería tener una alianza con PMI en lo que es gestión de proyectos. Te cuento, Félix, que si tú estás en nuestro programa de diplomado, puedes acceder a la certificación con nosotros, así que no te lo pierdas y anímate. Como mencionó Aureo, es muy importante, puede complementar tu carrera profesional, ¿cierto, Aureo? Así es. Bueno, Excelente, entonces agradezco a todas las personas que nos han escrito sus preguntas. De hecho, vayan alistando cámaras, por favor, porque tenemos que salir en la foto. Ustedes saben que acá nos gusta volverlos famosos, así que por favor enciendan sus cámaras para subir nuestro recuerdo a nuestras páginas, tanto como Instagram, como LinkedIn, Facebook. Así que prepárense mientras respondemos la pregunta de Jesús. Dice, ¿cómo puedo ser miembro del PMI? ¿Cuándo o cuál es la modalidad de su convocatoria? bueno, pueden ser miembros del PMI, afiliándose por la página web de ellos, de la organización, es pmi.org. Yo lo estoy escribiendo ahí. Es simple, no se van a confundir. pmi.org nada más. Entran a la página y la página está totalmente en inglés, eso sí. Y hay una parte que dice membership y ahí es justamente donde se hace miembro, ¿no? Y también hay una parte que dice certifications, que es si ustedes desean certificarse, pues pueden justamente postularse por ese medio, ¿no? Como comentaba justamente también María Claudia, digamos, también 3 de WI, pueden hacerlo con la certificación PMI REI también. Así es, así es. Así que anímense, ya saben que tienen todas las herramientas que necesitan aquí. De hecho, muchas gracias a los que nos han escrito sus preguntas. Por ahí, Mario, vi que Mario Sánchez había levantado la mano. No sé si tendrás alguna consulta o algún comentario que hacer, Mario. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas noches, Aureo. Solo quería desde la perspectiva de una proyección para un proyecto que en el caso mío se va a realizar. Yo como, digamos, jefe de almacén, ¿hasta qué punto la herramienta del project debo dominar como para poder estar a la altura de la lectura que va a haber y del análisis que de hecho se va a llevar en este proyecto, ¿no? Sé que han hablado que hay un administrador, hay personas que van a ser responsables del seguimiento, pero yo creo que de alguna manera también como responsable, como jefe de almacén, puedo hacer seguimiento como un valor agregado al jefe de mantenimiento, que también es uno de los que sé que va a estar con esto. Entonces, por ello me dijeron, Mario, te recomiendo que lleves el proyecto, ¿no? Para que un poco nos puedas entender y puedas participar también en el seguimiento. Entonces, ¿hasta qué nivel del proyecto tendría yo que llegar para poder entender todo esto? Que tengo algo de conocimiento, pero quisiera saber un poco más su opinión, ¿no? Claro. Depende mucho de qué tanto. Lo que pasa es que el proyecto es una herramienta no muy compleja. O sea, se puede utilizar de manera muy básica, que es simplemente armar las tareas y linkearlas y de repente colocar algunos responsables. Pero hay funcionalidades más avanzadas que te permiten hacer un mejor control del proyecto, ¿no? Por ejemplo, una de las funcionalidades avanzadas de proyectos, o mejor dicho, intermedias, por decirse, es justamente análisis de valor ganado, ¿no? Y armar curvas S con proyectos.
es un nivel intermedio, porque no es lo básico, pero sí necesitas algo de conocimiento para poder manejarlo. Hay funciones más avanzadas, que es hacer gestión de riesgos con Project, que eso se puede hacer un análisis Monte Carlo con Project. Entonces, yo creo que contar con un nivel básico al menos, sí te va a ayudar en saber cómo están interconectadas las tareas, cuáles son los recursos, quién está asignado a cada tarea, te va a ayudar para hacerle el seguimiento de las tareas, ¿no? Correspondientes, en especial las tareas que estén asignadas bajo tu gestión. Pero si quieres saber más, quieres aplicarle más ciencia, más utilidad de la herramienta, pues llevarlo a nivel avanzado y hacer análisis de costos o hacer análisis de riesgo, ya que es la parte más avanzada con MS Project. Ok, gracias. Gracias a ti, Mario, por tu consulta. Y cerramos con la consulta de Marisela. Marisela nos dice, para el control del proyecto siempre se tiene que aplicar la metodología PMBOK. O sea, es la metodología más conocida. No es la única porque existe lo que es Prince, existe IPMA, existen otras metodologías que plantean prácticamente cosas similares, ¿no? Pero digamos, la más conocida, la más difundida es la del PMI. Entonces, si manejas la PMOK, digamos, en realidad puedes manejar todas las demás metodologías. Así que, al menos con lo del PMOK, vas a manejarlo y aparte es un estándar internacional que aplica a todos los países. Ahora sí, nos gustaría escuchar algunas palabras finales de Aureo. Bueno, nada, agradezco bastante la invitación de Wii. Creo que ha sido muy bonito poder compartir un poco de mi experiencia justamente con los asistentes. Siempre es bueno, digamos, poder hacer esa reflexión, ¿no? Porque reflexionar un poco hacia atrás lo que uno lleva a cabo, ¿no? Y estoy seguro que seguramente más adelante muchos de ustedes, de repente muy pronto, seguramente estarán acá también exponiendo su experiencia, digamos, con esa expertise que ustedes pueden generar a lo largo de estos cursos que pueden desarrollar con WIC, ¿no? Así que nada, muchas gracias y muchos éxitos a todos, de todo. Muchas gracias, Aureo. Ha sido muy gustoso tenerte aquí esta noche. Muchas gracias a todos los asistentes también y ya será hasta la próxima.